La Guerra de los 30 años vino a trastornar los conceptos que Jorge Guillermo se había forjado sobre política internacional. Españoles, holandeses, suecos y polacos veían apetecibles fuentes de ingreso y preciosas bases de operaciones en los nuevos territorios de los Hohenzollern. Esta vez, Jorge Guillermo no pudo forjar una excusa para permanecer neutral. Wallenstein invadió Brandenburgo sin oír sus protestas y cuando el rey Gustavo Adolfo, cuñado del Margrave, hizo su aparición en Alemania, le declaró secamente: es preciso que su gracia tome partido a favor de uno o de otro. Aquí Dios combate contra el diablo. Fueron tiempos muy penosos para un príncipe sin armas, cuyo único deseo era vivir en paz. La esposa de Jorge Guillermo, Isabel Carlota, hermana del infortunado rey de un invierno, el elector palatino Federico V, su suegra y la mayoría de sus consejeros eran fervorosos partidarios del rey de Suecia, mientras su consejero más allegado, el conde católico Adam de Schwarzenberg, lo exhortaba a no romper su amistad con el emperador. Gustavo Adolfo le comunicó con franqueza que para equilibrar los gastos de la campaña conservaría los puertos de Pomerania, que, según acuerdo ya antiguo, debían revertir a la casa de los Hohenzollern en la extinción de sus soberanos legítimos. Así pues, el monarca sueco atacaba directamente los intereses de Jorge Guillermo. Conducía sus tropas hasta los muros de Berlín y situando sus cañones frente al palacio del príncipe elector, le propuso un acuerdo que debía facilitar su decisión, por si tuviera precisión de ello. Su hija, Cristina de Suecia, podría casarse con Federico Guillermo, hijo del elector. La princesa solo contaba entonces 5 años y el príncipe 11, pero nada se oponía a un acuerdo en aquel momento. En opinión del rey sueco, ello facilitaría en gran manera la solución del conflicto de Pomerania. El príncipe elector, Federico Guillermo. En verano de 1631, a sus 11 años de edad, Federico Guillermo despartió por primera vez con el rey Gustavo Adolfo, recibiendo una impresión indeleble. Gustavo Adolfo se convirtió en su héroe favorito y muchos años después recordaba aún a su historiógrafo la gran amistad que el rey de Suecia le demostrara en su juventud. Después de su gran victoria en Braunfeld, la estrella de Gustavo Adolfo se hallaba en su cenit. Cuando en 1632 renovóse la cuestión del proyectado matrimonio, Jorge Guillermo se mostró menos entusiasta. Su tío Cristian se convirtió al catolicismo y Oxenstierra, que recibió del rey de Suecia la misión de proseguir las conversaciones, dio pruebas de asombrosa lentitud. En los círculos diplomáticos la boda se consideraba como asunto concluido. En verano de 1633, los restos mortales de Gustavo Adolfo eran transferidos en el puerto de Walstadt a un barco de guerra sueco. El joven Federico Guillermo se hallaba allí presente. Pasó luego el invierno en Stettin junto al duque Bogislao de Pomerania para conocer el país que heredaría un día. Después, como Estocolmo no daba señales de vida, el joven príncipe fue enviado a Holanda para perfeccionar su educación. Dícese que en su cámara hizo colgar 2 retratos, el de su padre y el de Gustavo Adolfo. La estancia de Federico Guillermo en Holanda tuvo para su desarrollo intelectual la misma importancia que tendría para el ruso Pedro el Grande. Los estudios teóricos lo atraían poco. Se comprende que las doctas disertaciones de Grocio sobre el derecho de gentes lo adormeciesen. El joven príncipe se interesaba ante todo por 2 cosas concretas, de utilidad inmediata. Acerca de ello, esta república de mercaderes tenía muchísimo que enseñarle. Observaba cómo los holandeses transformaban sus pantanos en campos fértiles y con cuánta inteligencia y energía hacían progresar la economía de su país. De este modo, Federico Guillermo concibió la ambición muy loable de convertir sus territorios en una nueva Holanda. Soñaba con poseer flotas mercantes y de guerra y adquirir y explorar colonias en lejanos países como las demás naciones. En Holanda, Federico Guillermo conoció a la familia de su tío Federico V, el efímero rey de Bohemia, que vivía allí desterrado. Sus relaciones con estos infortunados parientes le inspiraron profunda desconfianza hacia los católicos y el emperador. Al propio tiempo, había observado con desagrado, tras la derrota de los suecos en Nordlingen, cómo el partido antisueco dirigido por el católico Schwarzenberg arrastraba a la corte de Berlín y el Brandenburgo se alineaba con los enemigos de Suecia. Cuando en 1636 Jorge Guillermo cursó a su hijo la orden de regreso, el príncipe buscó toda clase de pretextos. Le faltaba dinero, temía marearse, etc., para retrasar 2 años su retorno a Berlín. En diciembre de 1640 fallecía el príncipe elector y lo sucedió Federico Guillermo. El imperio de la fantasía. En el Museo Hohenzollern de Berlín se conserva un retrato del joven príncipe elector a la edad de 21 años, hermoso y varonil, un poco obeso ya. Ostenta elegante vestido de corte negro adornado de preciosos encajes. Brillan los diamantes en su sombrero y en la guarnición de su espada. El fondo del cuadro representa la imponente fachada de un palacio.
Este retrato impresiona en el acto por la energía y la actitud decidida del personaje, por su rostro de águila, de ojos vigilantes y su mirada penetrante y astuta. Federico Guillermo era hombre de acción, sanguíneo y robusto, con intensa propensión a hacerse respetar, buen vividor, con marcada predilección hacia las bromas pesadas, amante de la risa y muy comunicativo. Como vulgarmente se dice, echaba la casa por la ventana. Admiro ese príncipe lector a quien nada le gusta tanto como los largos informes bien detallados, escribía el diplomático imperial Lisola. Lee, estudia y lo trata todo en persona, comprueba los documentos uno por uno y nada descuida. Sus consejeros observaban con asombro que su soberano despachaba más tarea que el más diligente de los secretarios. Cuando no trabajaba, Federico Guillermo se distraía cazando, montando a caballo y dedicándose a la natación. Después se entregaba con el mismo frenesí a la bebida y al juego, hasta altas horas de la noche. Este género de vida le jugaría malas pasadas. A mayor abundamiento, Federico Guillermo se hallaba dotado de imaginación rica y audaz. Sus proyectos se desbordaban siempre. Pronto iba a atraer la atención del mundo entero sobre su persona. El joven príncipe elector no quería ser como su padre, simple vasallo del rey de Polonia y del emperador, ni temía que vanos escrúpulos pudieran obstaculizar sus designios. La única cosa que no hubiera renegado por nada del mundo era su religión, pues sin ser fanático era un buen calvinista. El matrimonio con Cristina de Suecia era uno de sus primeros objetivos desde tiempo atrás. Decía a sus consejeros: consagremos una gran importancia a este asunto. Después de la ayuda de Dios, de él depende nuestra grandeza y de la de nuestra casa. De todos modos precisaba ser prudente. Los beligerantes se entregaban sin reservas a toda clase de excesos en sus territorios de Kleve, Mark y Brandenburgo. Los mercenarios reclutados por Jorge Guillermo habían jurado fidelidad más bien al emperador que al príncipe elector, y Federico Guillermo no podía contar con ellos para conquistar la corona sueca. Las rentas del Estado no representaban más que una séptima parte de las percibidas antes de la guerra. Pese al lujo ostentoso desplegado en la corte de Berlín, fue tan grande a veces la miseria durante los primeros tiempos de su reinado que más que una vez hubo de solicitar préstamos a la administración municipal para ornamentar sus bellas bandejas de plata. Berlín era una pequeña ciudad de provincia, con cuchitriles vacilantes y porquerizas bajo las ventanas. Las chimeneas eran de madera o arcilla, veíanse por doquier montones de estiércol y animales domésticos en libertad. En el palacio sin terminar, la lluvia se filtraba hasta las habitaciones y sus contornos no eran más que pantanos. Todo respiraba abandono, miseria y tristeza, pero el joven que reinaba sobre todo aquello como dueño y señor soñaba en convertirse en un gran personaje. Federico Guillermo contrae matrimonio. A Alberto Aquiles, el zorro alemán, le hubiese encantado ver a su descendiente iniciar su reinado. El príncipe solo tenía frases amables para sus adversarios, Schwanenberg, pero lo fue despojando tranquilamente de sus cargos uno tras otro, de manera abierta o disimulada, hasta que el anciano murió al fin de un ataque de apoplejía. Se dio a las tropas menos fieles al emperador. Los partidarios de Schwarzenberg fueron despedidos y sus cargos pasaron a Gotzen y otros partidarios de Suecia. El príncipe despejó así el campo dispuesto a entablar negociaciones de paz y de matrimonio. En el verano de 1641 Federico Guillermo pactó un armisticio y envió sus embajadores a Estocolmo para sugerir que la cuestión de Pomerania tendría la mejor solución en aquella boda, ya proyectada por el gran Gustavo Adolfo en persona. Pero entonces el príncipe elector pasó sin transición de la esperanza al temor. Cuando en 1644 Cristina alcanzó su mayoría de edad, Federico Guillermo se dirigió apresurado a Königsberg, capital de la Prusia Oriental, dispuesto a embarcarse rumbo a Suecia. Se remitieron mensajes a Estocolmo pidiendo con insistencia respuesta definitiva. Esta disipó al fin las ilusiones del joven príncipe elector. Axel Oxenstierna y sus colegas de gobierno solo habían tendido el anzuelo a Federico, jugando desde el principio una comedia divertida. Jamás habían pensado sentar en el trono sueco al joven elector, demasiado ambicioso para ser seguro. Solo buscaban apartar a Federico de sus pretensiones sobre Pomerania. Federico Guillermo hubo de admitir, a pesar suyo y con el ánimo que es de suponer, que toleró 5 años de depredaciones de las tropas suecas en Brandenburgo, no solo sin ventaja para él, sino con grave prejuicio de sus buenas relaciones con el emperador y el rey de Francia. Un consuelo le quedaba, sin embargo: no fue ingenuo hasta el máximo y nada hizo renunciar sus derechos a Pomerania. Meses más tarde, Federico Guillermo se comprometía con la princesa holandesa Luisa Enriqueta de Orange-Nassau, hija de Federico Enrique. La princesa estaba enamorada de otro hombre, pero Federico Guillermo necesitaba un matrimonio útil a su política, y siendo Cristina de Suecia inaccesible, Luisa Enriqueta era el mejor partido. Semanas después de la boda,
El príncipe, 1646, unos miles de hombres reclutados con la mayor discreción ocuparon Berg, uno de los territorios en el curso inferior del Rin, que su padre renunciara tiempo atrás. La empresa fracasó por completo. El emperador y los príncipes alemanes se encolerizaron y los holandeses le rehusaron ayuda. Desde el punto de vista político, el matrimonio con Luisa Enriqueta fue un cálculo erróneo. Federico Guillermo creó en torno suyo la más detestable reputación. Nadie más creyó en su palabra, lo abandonaron y dejaron que deplorara la injusticia de su suerte. Mucho peor, decía él, que las contrariedades que abrumaban a David y a Salomón. Pese a estos reveses, la ayuda francesa y su propia tenacidad le permitieron explotar la paz de Westfalia, logrando aumentar sus territorios en más de una tercera parte. Por lo menos las humillaciones sufridas le enseñaron que necesitaba poner en pie de guerra un poderoso ejército y conseguir el apoyo de un Estado potente. La agresión a Polonia. En septiembre de 1654 llegaba a Berlín un enviado sueco, el conde Schlippenbach. Su misión oficial resumíase en anunciar al príncipe elector Federico Guillermo que Carlos X Gustavo había ascendido al trono de Suecia, pero, terminada la audiencia, el embajador le solicitó una entrevista reservada. Según algunas informaciones, el sueco sugirió que su señor pensaba atacar Polonia y que el príncipe elector obtendría buena parte del botín solo con poner los puertos del Báltico a disposición del cuerpo expedicionario sueco. En nuestros días, dijo el enviado del rey de Suecia, al parecer con cinismo, los dioses ya no hablan por boca de videntes e iluminados, pero si se presenta la buena ocasión de atacar a una nación vecina para engrandecer nuestros estados, podemos ver en ello un estímulo del Todopoderoso. El príncipe elector vio en aquel caso una forma elegante de justificar una agresión. Años más tarde recomendaría el mismo método en su testamento político. Así pues, no rechazó las insinuaciones del rey de Suecia e incluso puso una condición: la independencia completa de la Prusia Oriental. Federico Schlippenbach y Schlippenbach se entendieron a la perfección, como lobos de una misma camada, y alardearon sinceridad, pero al parecer ambos habían festejado con demasiada alegría la entronización de Carlos Gustavo, ya que, pese a las excelentes noticias de que era portador, Schlippenbach fue ásperamente reprendido por su soberano por haber charlado en demasía. Cuando Federico Guillermo, por su parte, puso a su esposa al corriente del proyecto, también presintió que se aventuraba en terreno peligroso. La princesa electora parecía harto frágil y delicada junto a su robusto esposo. Su aspecto enfermizo aumentaba esta impresión de fragilidad y dulzura. Como suele ocurrir, nada engaña más que las apariencias. Luisa Enriqueta era una princesa enérgica y ambiciosa, y puede afirmarse sin exageración que dominaba al príncipe elector. Cuéntase que un día, después de un sermón de su esposa en un acceso de rabia impotente, Federico le arrojó el sombrero a los pies y le pidió a cambio su gorro de noche. Luisa Enriqueta se opuso con vehemencia al proyecto de agresión contra Polonia. En su opinión, lo más peligroso era el riesgo de enfrentarse con el emperador. Le pintó asimismo el ataque contra el soberano polaco como un abominable pecado. La mayoría de los consejeros del príncipe elector compartieron la opinión de Luisa Enriqueta. Solo el habilísimo von Waldeck mostró cierto entusiasmo por la alianza sueca. El problema polaco. Los éxitos de Carlos Gustavo liquidaron las vacilaciones de Federico Guillermo. Obtuvo la promesa de plena soberanía sobre Posen y territorios vecinos, pero no sobre Prusia Oriental. Fue entonces cuando apareció por vez primera la idea de un reparto de Polonia. Tratóse también de una cuestión que desempeñó luego un papel tristemente célebre e importante en la historia europea: la creación de un corredor polaco entre Pomerania y Prusia Oriental. Pero Carlos Gustavo rehusó dar su garantía al propuesto corredor, debido a que proyectaba conservar para sí parte de Prusia. En verano de 1656 el elector se puso en marcha hacia Varsovia para unirse a las tropas aliadas. Federico Guillermo tenía razón en sentirse nervioso. Había logrado organizar un ejército considerable, pero la tropa no conocía la disciplina y los oficiales desconfiaban de su jefe. Afortunadamente, logró triunfar. Después de la victoria de suecos y brandenburgueses ante los muros de Varsovia, el príncipe elector parecía otro hombre. Consciente de su inexperiencia en la materia, durante la batalla se había colocado a las órdenes de Carlos Gustavo, pero desempeñó con honor su tarea. Federico combatió valientemente y demostró desprecio por la muerte. Después, Carlos Gustavo pretendió sacar el mayor partido posible de la victoria, pero Federico Guillermo rehusó seguirlo en tal terreno, prefiriendo consolidar sus propias conquistas. Lo esencial era que Carlos Gustavo le reconociese por fin su entera soberanía sobre Prusia Oriental. Tras ello, abandonó inmediatamente Polonia para atacar Dinamarca, pero en el momento de subir a su carroza exclamó con aire amenazador: «Quien no está conmigo, está contra mí». Evidentemente, no podían hacerse demasiadas ilusiones el uno con respecto al otro.